Vamos a leer un poquito la palabra. Espero que no estén cansados, que tengan todavía ánimo de leer la palabra y de escuchar el mensaje que el Señor nos dio para este día. Quiero que me acompañen en el Evangelio de Lucas, si son tan amables. Lucas 6:45. Ahí, espérenme un poquito. No lo quiten de ahí, pero vamos a leer. Escucharon una palabra hace ratito que estábamos alabando al Señor. Y sé que es el Espíritu del Señor Jesús que nos dice: guerreros incansables. El Señor nos llama así, guerreros incansables. Somos guerreros incansables en Cristo. Cuando vamos al Señor y lo buscamos con un corazón sincero, el Señor nos da su Espíritu. Nos permite tocar su Espíritu para que nuestro Espíritu pueda tener vida y esa vida se mantenga en nosotros. Muchas veces queremos nosotros ser bendecidos por Dios sin acercarnos a Dios. Queremos que nos vaya bien en todos nuestros caminos, en todos nuestros negocios y todo lo que hagamos, pero no queremos hacer la parte que nos corresponde. El pueblo de Israel era un pueblo que Dios lo había sacado de la idolatría. Dios lo había traído a un lugar donde no había agua y le dio agua. Dios hizo caer el maná del cielo para que comiera. Dios endulzó el agua que era amarga, ¿verdad? Dios hizo traer codornices para que comieran carne. Dios abrió el mar rojo y tantas cosas que Dios nos muestra en su palabra que hizo por su pueblo Israel, con la finalidad, nada más, hermanos, de que el corazón del pueblo de Israel estuviera cerca de Dios. Y el pueblo de Israel quería ser bendecido sin acercarse a Dios. Quería que le fuera bien en todos sus caminos sin acercarse a Dios y sin darle a Dios lo que le correspondía. Y sí, Dios quería bendecirlo, Dios quería darlo y llenarlo de bienes. Dios quería hacer prosperar todas sus familias. Dios quería que fuera una nación grande de reyes y sacerdotes. Es más, una nación de profetas, una nación de sacerdotes quería Dios que fuera el pueblo de Israel. Mas sin embargo, constantemente el pueblo de Israel se confiaba en sus fuerzas y se iba en pos de dioses ajenos. Y de repente le daba la espalda a Dios y pensaba que todavía iba a tener la bendición de Dios. Dios demanda de nosotros y pide de nosotros un corazón que esté cerca de Él. Ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es un mensaje que no ha cambiado. Dios sigue hablando a sus hijos, Dios sigue hablando a su pueblo, diciéndole: acerca tu corazón a mí. Dios quiere que nuestro corazón esté cerca de Él. Y cuando hablo de corazón, hermanos, me estoy refiriendo a nuestra voluntad. Ese don que tenemos nosotros como seres humanos de la voluntad, acercarla a Él. Fíjense lo que dice ahí Lucas 6:45. Si me siguen. Voy a leer 43, desde el 43. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, fíjense, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo malo. Saca lo malo, lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo bueno, lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que constantemente estamos hablando? Lo que constantemente estamos hablando es lo que abunda en nuestro corazón. Y si lo que abunda en nuestro corazón es Cristo, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero si lo que abunda en nuestro corazón no es Cristo, entonces, ¿qué tesoro hay en nosotros? ¿Bueno o malo?
Porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca. Y el hombre malo, pues lo malo. Entonces nos damos cuenta que al venir a los pies de Cristo, Él pide que haya un cambio en nosotros. Él pide y anhela y desea que su reino, el reino de los cielos, sea manifiesto en nuestras vidas. Para que eso pueda ser posible, Dios necesita de nosotros. Dios necesita de ti, de mí y de cada uno de los que estamos aquí. Nada es posible si nosotros tampoco queremos hacerlo posible. Dios está dispuesto, Dios quiere darnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere poner palabra en nuestra boca, Dios quiere glorificar su nombre a través de nuestras debilidades. Pero nosotros, su pueblo, muchas veces no queremos. Él nos perdona, Él nos justifica, Él nos bendice, pero nosotros no nos perdonamos, no recibimos la bendición, no queremos. Hasta le decimos a Dios: ¿por qué a mí, Señor? No merezco. Cuando Dios, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y a quien Él quiere dar, Él da. Y si le plació tocar tu vida y traerte a su redil, no tenemos por qué cuestionarlo. Dios es Dios. Y si Él nos llamó su pueblo, somos su pueblo. Si Él nos llamó su iglesia, somos su iglesia. Si Él nos llamó su hijo, somos su hijo. No porque nosotros hayamos querido. Nosotros hicimos una parte, creímos que Él es el Salvador que había de salvar nuestra vida. Amén. Y por tanto creímos, fuimos contados sus hijos. Aleluya. Lucas 12:34. Lucas 12:34. Dice: el Señor Jesús nos enseña en su palabra y nos dice: porque porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, ahí viene la pregunta: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está cerca de Dios o está lejos de Dios? Porque podemos aparentar, hermanos, que viniendo a la iglesia o haciendo buenas obras, nuestro corazón está cerca de Dios. Pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. El pueblo de Israel se acostumbró al maná, que ya no le era delicioso esa comida. Se acostumbró a ver los milagros de Dios, que ya era algo trivial, algo exigían. Siempre ve inconformidad en el corazón del pueblo de Israel. Siempre estaban viendo lo malo, siempre estaban viendo la vida o deseando la vida que llevaban en Egipto. Y a veces nosotros, hermanos, decimos: por más que buscamos a Dios, nos va mal. Y a los que no buscan a Dios, les va bien. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Porque seguir a Cristo, hermanos, demanda devoción de nosotros. Seguir a Cristo demanda entrega a Él. Y para poder llenar los requisitos que Dios pide de nosotros, necesitamos más bien pagar el precio. Y pagar el precio es negarnos a nosotros mismos. Para poder sacar el buen tesoro del corazón, tenemos que ser llenos de aquel que nos puede dar el buen fruto, que se llama Cristo Jesús. Él es el único, hermanos. Él es el único. No hay más. Si leemos ahí mismo en Lucas 12:15, fíjense este texto es un texto que nos confronta.
Porque constantemente nuestro deseo, aunque no lo queramos reconocer a veces, pero nuestro deseo es hacia el mundo, lo que el mundo nos ofrece. El materialismo, el consumismo, el tener, el yo quisiera, el anhelar, ¿sí me explico, hermanos? Y a veces somos una iglesia tibia, ni fría ni caliente. Somos una iglesia tibia, que quiere seguir a Cristo, pero no, porque Cristo demanda más de mí. Mejor me quedo tibio, calientito así, sin que nadie me mueva de mi comodidad. Y fíjense lo que dice aquí, 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Ahora, vuelvo a repetir, Dios quiere que tengamos bienes, Dios quiere que seamos bendecidos en la salud, en nuestra familia, en nuestra economía, ¿sí o no? Amén. Pero ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Nos está hablando, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Son dos cosas muy diferentes. Si tú tienes tu corazón cerca de Cristo, los bienes van a venir por sí solos sin buscarlos. La bendición de tu salud, la bendición de tu familia, la bendición de tus negocios, la bendición de todo lo que hagas, va a venir por sí sola, sin buscarlo. Pero si nos afanamos en buscar primeramente los bienes, la salud y todo lo demás, lo único que vamos a encontrar va a ser darle la espalda a Cristo. Y así nos va a ir. Acuérdense, hermanos, que antes vivir una vida sin Cristo, así era. Le dábamos la espalda a Jesús y así nos iba. Tomábamos decisiones y pensábamos que eran decisiones buenas. ¿Y su fin cuál era, hermanos? Perdición. Era destrucción. No era bendición. El enemigo y el mundo nos hacía creer que era bueno. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que hagas esto? ¿Qué tiene? Y lo hacíamos. ¿Y qué pasaba? Nuestra condición no era la buena, no era la correcta. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón ahorita? Si está en Cristo y nuestros pensamientos constantemente son para cumplir por los intereses de Dios, gloria a Dios, hermanos. Si nuestros intereses no son los de Dios, hemos puesto nuestros intereses personales por arriba de los intereses de Dios, algo estamos haciendo mal. Nuestro corazón se está desviando, nuestro corazón no está cerca de Dios. Nuestro corazón está en la avaricia, nuestro corazón está en el afán, nuestro corazón está en el problema, y no en aquel que puede solucionar nuestros problemas. Y si hay algo, hermanos, que tiene la palabra, que tiene la Biblia, es que vienen muchos ejemplos, tantos ejemplos que nos enseñan a ver qué pasa cuando nosotros acercamos el corazón a Dios. Quiero que te detengas un poquito ahí en tu mente y quiero que veas tu vida pasada. ¿Cómo era tu vida? ¿Viniste a los pies de Jesús? ¿Qué hizo Jesús en tu vida al creer en Él? Por ahí escuchaba a mis hermanos que decían acerca del cambio, ¿verdad? Un cambio, trajo un cambio. Trajo un cambio. Un cambio completo. Un cambio que manifestó el reino de los cielos en tu vida. De repente empezaste a ver las cosas de diferente forma. Ya no había monotonía, ya no había siempre lo mismo. Ahora es diferente las cosas en Cristo. ¿Por qué? Porque decidiste acercar tu vida al Señor. Porque decidiste acercar tu corazón a Cristo. Por lo tanto, Cristo se acercó a ti.
Y cada vez que nosotros nos humillamos a nosotros mismos para acercarnos a Dios, Él se acerca a nosotros. ¿Y saben qué pasa? Se manifiestan en nuestras vidas. Vamos a leer, ahí si me gustan acompañar, en el segundo libro de Crónicas. El segundo libro de Crónicas. Capítulo 31. Entonces, hermanos, ¿dónde está el problema o dónde radica el problema? ¿En Dios o en nosotros? En nosotros. El problema radica en nosotros cuando nosotros nos desinteresamos de los negocios de Dios. ¿Se acuerdan esa parte de la Escritura cuando Jesús se queda en el templo? Estaba pequeño, tenía 12 años y estaba en el templo preguntándole a los ancianos acerca de la Escritura. ¿Y qué le contesta Jesús a sus padres? Sus padres le dicen: ¿dónde estabas? En los negocios de mi padre. Entonces, muchas veces los negocios en los que estamos nosotros son nuestros propios problemas, ¿no? Y nos olvidamos del lugar que tenemos en el Señor, sabiendo que esos problemas ya están resueltos en Cristo, sabiendo que esa enfermedad ya está resuelta en Cristo. Dios quiere manifestarse cada vez más y más y más y más a nosotros hasta que no quepa duda en nuestra vida de que Dios es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que es capaz de transformar completamente nuestras vidas. Un Dios que puede sacar de lo vil y de lo menospreciado piedras preciosas y construir su templo con ellas. Porque no es del que corre, no es del que se apresura, sino del que Dios tiene misericordia. Y si Dios ha tenido misericordia de nosotros, entonces nosotros nos debemos a Él. Y tenemos que traer como un olor grato, sin obligación, sino voluntariamente, un corazón a Cristo agradecido, humilde y contrito, entregada nuestra voluntad a Él. No importa las veces que caigamos, hermanos, mientras nos levantemos y sigamos con la frente en alto, dándole al Señor nuestra voluntad y nuestro servicio, el Señor va a retribuir a su tiempo. Y fíjense, aquí yo quiero hablar acerca de, a partir del capítulo 29 del segundo libro de Crónicas al capítulo 32, habla acerca del rey Ezequías. No sé si han leído acerca del rey Ezequías, pero el rey Ezequías fue hijo de Acaz. Acaz fue un hombre, un rey, ¿verdad?, que estaba en Judá, en Jerusalén, que no había hecho lo bueno delante de Dios. Él confió en dioses que no eran Dios. Además, hasta ofreció culto a los dioses asirios. Dios lo entregó a una corrupción. En ese tiempo estaba Isaías, el profeta Isaías, en el tiempo de Usías, de Acaz, de Jotam y de Ezequías. Entonces, Ezequías tenía 25 años cuando empezó a reinar, 25 años de vida, que había conocido lo que su papá había hecho. Entonces Ezequías estaba hastiado del pecado que había y propuso en su corazón hacer lo recto delante de Dios. Y lo primero que hizo, fíjense bien, lo primero que hizo fue abrir las puertas del templo donde moraba la presencia del Señor, que había cerrado su padre Acaz. Su padre Acaz había cerrado las puertas del templo.
Su padre Acaz había metido en el santuario, en el lugar santísimo, los dioses paganos. Y Ezequías lo que hizo fue y mandó llamar a todos los levitas, porque eran más los levitas que estaban santificados que sacerdotes. Casi no había sacerdotes santificados, consagrados a Dios. Puros levitas, los mandó llamar. Y a los pocos sacerdotes que había, que estaban santificados, también los mandó llamar. Y les dijo: abran las puertas del templo y quiten la inmundicia del santuario, el lugar santísimo. Era un hombre con decisión. Era un hombre que quería agradar a Dios y que quería servirle a Dios porque su corazón estaba cerca de Dios. Él, a pesar de que era un rey, no le importaba andar haciendo trabajos que eran de un noble o que eran de otra persona que no tuviera la autoridad que tenía. Él era un rey humilde que decidió traer reforma al pueblo de Israel. Quiso reformar las cosas. La palabra reformar es cambiar. Decidió cambiar la situación que estaban viviendo, porque la mano del Señor y la ira del Señor, Dios Todopoderoso, se había levantado contra Israel, porque Israel le había dado la espalda a Dios, porque se habían ido en pos de su necio corazón. Y ahí está escrito, ahí podemos ver en el capítulo 29 cómo en el versículo 5 ordena santificarse a todos los sacerdotes. Ordena santificar el templo. No van a santificar el templo si primero no se santifican ustedes, le dijo el rey Ezequías a los sacerdotes. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que todo el mundo esté diciendo: somos el pueblo de Dios? Hasta cantaban alabanzas y todo, pero su corazón estaba entenebrecido, estaba sucio, porque Dios no se agradaba. Dice en el capítulo 1 del libro del profeta Isaías que estaba hastiado de los sacrificios que se le ofrecían. ¿Por qué? Porque eran sacrificios que no venían de un corazón limpio, hermanos. Eran sacrificios que hacían los israelitas para buscar el bien. Si hacemos sacrificios, pues vamos a tener el favor de Dios. Y a veces, hermanos, eso sigue en nuestro corazón. Ay, si ofrendo, si diezmo, si voy y hago esto, Dios me va a bendecir. Y nuestro corazón no está limpio para Él. Nuestro corazón necesita estar entregado completamente a Dios para que lo que hagamos, hermanos, sea desinteresado. Y en su momento Dios te va a retribuir tu necesidad. Tu necesidad. Entonces fue todo un proceso, hermanos. Vemos ahí en el versículo 6 y 7 del capítulo 29. Dice: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros vuestros ojos. El versículo 10 dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Tú has hecho y has determinado hacer pacto con el Señor, ¿o no es así? Y poner un alto a la destrucción que estaba sobre tu vida. Por eso ahora estás aquí. Por eso ahora estamos aquí.
Posteriormente, dice en el versículo 11, fíjense qué hermoso, de ese mismo capítulo, dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque el Señor os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Es decir, Dios te ha escogido como su hijo para que estés delante de Él. Dios te ha escogido como su hijo para que estés delante de Él y le ministres. Y tus oraciones sean escuchadas por Él. Él atienda tu oración y haga. Qué hermoso eso que Dios nos está diciendo. Tienes la promesa, tenemos la promesa. Solo hace falta que nosotros acerquemos nuestra voluntad al Señor. Y así continuó. Posteriormente, los levitas, los sacerdotes, se santificaron al Señor. El Señor los bendijo, los santificó, quitó el pecado que había en ellos. Y fíjense nada más en el capítulo 31, cuando tu corazón ha sido limpiado de todo el peso que traías, de la condenación y la culpa que había, o de los problemas o el afán que tú traías, Dios pone un espíritu nuevo en ti, un espíritu nuevo que hace que lo que está en ti se entregue sin reservas a Dios. Fíjate bien, capítulo 31 dice, versículo 2: una vez que fueron limpios, santificados, Ezequías arregló la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios del Señor. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Versículo 4: y mandó también al pueblo que habitase en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley del Señor. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias. ¿De qué? De grano, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaron en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido al Señor su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron en el mes séptimo, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Hermoso, ¿verdad? Y quiero que reflexionemos en esta parte de la Escritura y que veamos, ¿estamos siendo bendecidos por Dios? ¿Hay abundancia? ¿Hay abundancia aquí? Si hay abundancia, quiere decir que tu corazón está cerca de Dios. Tomando en consideración la palabra que acabamos de leer. Claro está, ¿verdad?
Fíjense nada más todo lo que vino como consecuencia de acercarse a Dios, de reconocer tu pecado, en tu integridad con Dios, viniste, trajiste tu pecado, te arrepentiste, Dios te devolvió el perdón, Dios te dio su favor y su corazón está cerca de ti como tu corazón cerca de Dios. Y vino toda esta bendición. Y Dios bendijo y bendijo y bendijo a su pueblo. Él dice en su palabra, Él abre las ventanas de los cielos hasta que la bendición sobreabunde. Si nos vamos al capítulo 28, cuando Acaz reinó, solo había destrucción, había escasez, había hambre, había peste. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo de Israel estaba lejos de Dios. Hermanos, no dejemos que nuestro corazón se aparte de Dios. Si somos su iglesia, si somos sus hijos, nuestro corazón tiene que estar cerca de Dios. Mucho cuidado cuando nuestro corazón se quiere desviar a derecha o a izquierda por algún interés personal, por alguna preocupación. Porque ¿qué es lo que desvía nuestro corazón de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que desvía nuestra devoción a Dios, nuestra voluntad de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Nuestros temores? ¿La condenación? ¿El pecado? ¿El pecado oculto? ¿La rebeldía? ¿La apatía, el desánimo? ¿El rencor, el odio, el resentimiento? ¿La amargura? Hermanos, aunque somos hijos de Dios, a veces tenemos eso. La falta de perdón. Queremos seguir viviendo nuestra vida queriendo ser dioses de nosotros mismos. Como por ejemplo el pueblo de Israel en un tiempo fueron llevados una gran cantidad de ellos al reino de Asiria. Y del reino de Asiria trajeron otros esclavos a habitar en Israel. Y los judíos o los israelitas que estaban allá en Asiria adoraban a su Dios y adoraban a los dioses que estaban ahí, para que no se agüitaran. ¿Sí me explico, hermanos? ¿A quién adoramos nosotros? A ver, ¿cuántos dijeron? 1, 2, 3, 4. ¿Y los demás? ¿A quién adoramos, hermanos? ¿A quién servimos, hermanos? Si eso es una realidad en tu vida, entonces no tenemos por qué irnos en dioses, en pos de dioses ajenos. No tenemos por qué irnos en el Dios del afán, en el Dios de las riquezas, en el Dios de la perversión, en el Dios de la codicia, de la avaricia, de todo eso, hermano. ¿Quiénes fueron los que limpiaron el templo de la inmundicia? ¿Quiénes? Los sacerdotes y los levitas. ¿Quiénes tienen que limpiar el templo de la inmundicia? ¿Quiénes? Por ahí dijo mi hermana, soy templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Sí lo somos. ¿Y quién tiene que destruir la inmundicia? ¿Quién tiene que limpiar el templo? Nosotros. Con una voluntad entregada al Señor. Dispuestos a perdonar. Dispuestos a recibir la sanidad del Señor. Dispuestos a ser usados por Él cuando Él quiera. Ezequías, un hombre como nosotros, también con virtudes, así como con defectos, pero él determinó servir al Señor, hacerlo recto delante del Señor, y el Señor le agradó. Dios está esperando el día que tú te levantes, mujer, que tú te levantes, joven,
hombre, y tome la decisión para servir al Señor haciendo las cosas bien.